Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy en nuestra asignatura de lenguaje hablaremos acerca del sujeto. Para ello te pido por favor que tengas a la mano tu libro de lenguaje, tu lapicero y tu cuaderno para que anotes lo más imprescindible. Empezamos entonces. Las imágenes que observas muestran la importancia del sujeto gramatical para la redacción y comprensión de oraciones. En los ejemplos, mira, patea la pelota, dice. Pero, ¿quién patea la pelota? ¿Ah? Ese es el sujeto. Un futbolista, completamos ahí, un futbolista patea la pelota. En la siguiente tenemos dicta clases. Pero ¿quién dicta clases? La profesora dicta clases. Luego tenemos observa la muestra en el matraz. Pero ¿quién observa la muestra? Un laboratorista observa la muestra en el matraz. Las imágenes nos están mostrando la importancia del sujeto gramatical para la redacción y comprensión de las oraciones. Se observa que cada ser participa en las oraciones como un sujeto gramatical. Entonces, si nosotros hablamos del sujeto, una definición tradicional nos decía que el sujeto es la persona, animal o cosa de quien se dice algo. Esa es nuestra definición tradicional. Pero si nosotros investigamos un poquito más, vamos a ver que el sujeto es la instancia que realiza o recibe la acción. Es de quien se habla en la oración y va a ser equivalente a un pronombre personal. Solo se presenta en la oración bimembre. Hablamos ahora del reconocimiento del sujeto. Para reconocer el sujeto se hacen preguntas, ¿verdad? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿O qué? ¿Quién o quiénes lo vamos a utilizar si el sujeto es persona o cosa personificada? ¿Y qué utilizamos cuando el sujeto es cosa u objeto? Observa la siguiente imagen y escribimos el siguiente ejemplo. La casa la vendieron ayer María y José a su vecino. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Quiénes vendieron la casa? Y mi respuesta va a ser María y José. Si nosotros convertimos a pronombre esa respuesta, vamos a decir ellos vendieron la casa. Si verificamos la concordancia entre el núcleo del sujeto y el verbo, entonces vamos a traer la última oración y decimos ellos vendieron la casa. Preguntamos al verbo, ¿quiénes han vendido la casa? Ellos. Ellos vendría a ser el sujeto de la oración. ¿Qué se dice de ellos? Que vendieron la casa. ¿Qué viene a ser? El predicado. Ellos es tercera persona del número plural. Mi verbo también se encuentra en tercera persona del número plural. Vamos a ver otro caso de sujeto que debemos tener en cuenta. Un primer caso que se nos presenta dice cuando el sujeto está formado por un infinitivo. Recuerda, nosotros hemos hablado de las formas no personales del verbo
y las formas no personales del verbo son el infinitivo, el participio y el gerundio. El infinitivo son los verboides terminados en ar, ir. Observa el siguiente ejemplo y tenemos la siguiente oración y nos dice: fue importante ganar el juego. Nuestra pregunta sería: ¿qué fue importante? Mi respuesta va a ser ganar el juego. Si convertimos en pronombre esa respuesta, que vendría a ser nuestro sujeto, vamos a decir eso fue importante o eso fue imprescindible. Si verificamos la concordancia, vamos a traer la última oración, eso fue importante. ¿Qué fue importante? Eso, que vendría a ser el sujeto de la oración. ¿Qué se dice de eso? Fue importante o imprescindible, que vendría a ser el predicado de la oración. Eso, mi pronombre demostrativo, se encuentra en tercera persona y en número singular. Y mi verbo también está en tercera persona y en número singular. Vamos al segundo caso, cuando se confunde el vocativo con el sujeto. Entonces sería un sujeto falso. Observa el siguiente ejemplo y tenemos la siguiente oración. Juan, tu tía, ha llegado de viaje. ¿Cuál sería mi pregunta? ¿Quién ha llegado de viaje? Mi respuesta va a ser tu tía. Si lo convertimos a pronombre, vamos a decir ella ha llegado de viaje. Si verificamos la concordancia, traemos la última oración. ¿Quién ha llegado de viaje? Ella. Vendría a ser el sujeto de la oración. ¿Y qué se dice de ella? Que ha llegado de viaje. Vendría a ser nuestro predicado. Ella es pronombre tercera persona y de número singular. Mi verbo ha llegado también se encuentra en tercera persona del número singular. Entonces vemos que Juan viene a ser el vocativo. Y cuando nosotros hablamos del vocativo, el vocativo va a señalar a la persona a quien nos dirigimos. Nos estamos dirigiendo a Juan, mencionándola. Y como se ve, puede ir al inicio, puede estar al final o puede estar intermedio. Pero va separado de la oración con una coma. Puede ir intercalado en la oración, separado de ella por 2 comas, o puede estar encabezando la expresión, seguido de una coma que lo separa de la oración. Entonces, el vocativo no forma parte de la oración. Nuestro tercer caso, cuando el pronombre interrogativo actúa como sujeto. Tenemos el siguiente ejemplo. Observa la siguiente imagen, ¿verdad? ¿Quién es? Ya sabes, ¿verdad? Tenemos la siguiente oración. ¿Quién anotó el gol? Mi pregunta sería, ¿quién anotó el gol? Y mi respuesta va a ser ¿quién? Ese es mi pronombre interrogativo. Si lo convierto a pronombre, voy a decir que él anotó el gol. Si verifico la concordancia, traigo la oración, él anotó el gol. ¿Quién anotó el gol? Él, ¿verdad? ¿Qué vendría a ser? Sujeto de la oración. ¿Y qué se dice de él? Que anotó el gol. Y es uno de los mejores, ¿verdad? Entonces,
Él viene a ser pronombre personal, tercera persona, y se encuentra en número singular. El verbo anotó también se encuentra en tercera persona y en número singular. Ahora nos dice, inténtalo tú. Reconoce y subraya el sujeto de las siguientes oraciones. Abre el libro y trabajas en el libro. Vamos a subrayar. La primera oración nos dice, por la casa corrían los cachorros alegremente. Pregunta, ¿quiénes corrían por la casa alegremente? Los cachorros. Ese es el sujeto de la oración. ¿Cuántos llegarán temprano a la fiesta? ¿Cuántos? Viene a ser nuestro sujeto. Es necesario estudiar. ¿Qué es necesario? Estudiar. El sujeto es un infinitivo. Las cosas, ayer mi padre las dejó en mi cuarto. ¿Quién dejó en mi cuarto las cosas? Mi padre. Nada ha pasado en la casa todavía. ¿Qué ha pasado en la casa? Nada. Quienes sepan esto podrán salir temprano. ¿Quiénes? Nuestro sujeto viene a ser un interrogativo. Pronombre interrogativo. No fue importante aquella reunión de trabajo. ¿Qué no fue importante? Aquella reunión de trabajo. ¿Qué ha pasado ahora? Que no tengo mucho sueño por ahora, mamá. Mamá, ¿qué vendría a ser? Nuestro vocativo está separado de la oración. ¿Y quién no tiene mucho sueño ahora? Yo, sujeto tácito. Señores, vendría a ser nuestro vocativo. Tenga paciencia con todo esto. ¿Quiénes tendrán paciencia con todo esto? Ustedes, sujeto tácito. Vamos a la estructura del sujeto. Uno de los elementos de la estructura del sujeto es el núcleo del sujeto. El núcleo del sujeto es el elemento imprescindible del sujeto, ya tú sabes. Es el centro, es el eje que atrae a las demás palabras y las que dependerán sintácticamente de él. Ejemplo. La bella muchacha miró el horizonte. ¿Quién miró el horizonte? La bella muchacha. La artículo trabaja como modificador directo. Bella, adjetivo calificativo, modificador directo. Y muchacha viene a ser un sustantivo común. Por lo tanto, mi núcleo del sujeto es un sustantivo. Siguiente oración tenemos lo nuestro es hermoso. ¿Qué es hermoso? Lo nuestro. Lo que viene a ser es artículo neutro, modificador directo. Y nuestro viene a ser pronombre posesivo que trabaja como núcleo del sujeto. Entonces, en este caso, mi núcleo es un pronombre. Siguiente oración, el tonto se fue. ¿Quién se fue? El tonto. El artículo que modifica a quién. A tonto. ¿Y tonto qué viene a ser? Adjetivo calificativo, que se tiene que sustantivar para que cumpla la función de núcleo del sujeto. Escuchar significa aprender. ¿Qué significa aprender? Escuchar. La terminación ar, ir, ¿qué viene a ser? Infinitivo. En este caso, entonces mi núcleo será un infinitivo. Entonces, el núcleo del sujeto puede ser sustantivo, pronombre, adjetivo sustantivado o infinitivo.
Hablamos ahora de los complementos del sujeto. Uno de los complementos del sujeto viene a ser el modificador directo. Tenemos la siguiente oración. El último virrey salvó la vida. ¿Quién salvó la vida? El último virrey, que vendría a ser el sujeto de nuestra oración. Si analizamos, vamos a encontrar al artículo que cumple la función de modificador directo. Último, ¿qué vendría a ser? Primero, último, es el determinante numeral ordinal que trabaja como modificador directo. Y virrey vendría a ser nuestro sustantivo que cumple la función de núcleo del sujeto. Ahí está. Ahora, ¿qué se dice del último virrey? Salvó la vida, que vendría a ser el predicado de nuestra oración. Entonces, los que cumplen la función de modificar directamente al núcleo del sujeto, ¿quiénes son? Son los artículos, los determinantes, los adjetivos y las frases adjetivas. Cuando nosotros hablamos del modificador directo, ¿ya? ¿A quiénes llamamos modificador directo? Se llama modificador directo porque entre estas expansiones y el núcleo no media una tercera palabra, ya sea conjunción o preposición, que los conecte, que los una. Por eso decimos que se hayan unidos directamente al núcleo. Vamos a ver un ejemplo más. El modificador directo, formado por una construcción endocéntrica adjetiva. Tenemos la siguiente oración. La canción más bella había ganado. ¿Qué había ganado? La canción más bella. ¿Y qué se dice de la canción más bella? Había ganado. Eso vendría a ser nuestro predicado. Analizamos nuestro sujeto y tenemos que la viene a ser artículo y cumple la función de modificador directo. Canción viene a ser nuestro sustantivo y funciona como núcleo en el sujeto. Ahora tenemos más bella. Más bella también va a modificar directamente al núcleo del sujeto, pero este modificador ¿ya? Está compuesto por un sea. ¿Qué viene a ser el sea? La construcción endocéntrica adjetiva. ¿Y cuál es su estructura? Su estructura comprende ¿ya? ¿A qué? Está comprendiendo a más, que es el adverbio y que va a modificar ¿a quién? Al adjetivo bella. Y el adjetivo va a cumplir la función de núcleo en su propio sintagma adjetivo. Ahí está. Entonces, una construcción endocéntrica adjetiva también cumple la función de modificador directo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la construcción endocéntrica adjetiva, el sea, ¿ya? Es un sintagma en cuyo interior su núcleo será siempre ¿quién? Un adjetivo. Y su modificador, ¿quién va a ser? Va a ser un adverbio. Es por eso que su estructura del sea viene a ser modificador directo adverbio más núcleo adjetivo. Pasamos ahora al modificador indirecto. Cuando nosotros hablamos del modificador indirecto, sabemos bien que es el elemento que se haya ligado indirectamente, su nombre lo dice, se haya ligado indirectamente a su núcleo. ¿Por medio de qué? De un enlace subordinante. ¿Ya? Ahora,
Recuerda que los enlaces subordinantes en nuestro idioma van a ser ¿cuál? Las preposiciones y las subjunciones. En este primer caso vamos a ver modificador indirecto con preposición, con una construcción prepositiva. Tenemos la siguiente oración. La niña de ojos azules miró hacia el parque. ¿Quién miró hacia el parque? La niña de ojos azules. ¿Qué se dice de la niña de ojos azules? Miró hacia el parque. Ese es mi predicado. Analizamos el sujeto. Entonces tenemos a la, que viene a ser artículo y que va a modificar directamente. ¿A quién? A niña, que viene a ser sustantivo y pasa a ser el núcleo del sujeto. De ojos azules viene aquí la construcción prepositiva, que pasa a ser el modificador indirecto y que está compuesto ¿por qué? Por la preposición que cumple la función de enlazar ¿a quién? Ojos azules pasa a ser el término y mi término está compuesto ¿por qué? Por un núcleo que viene a ser el sustantivo ojos y azules viene a ser el modificador directo. Ahí está. Entonces, mi construcción prepositiva de mi modificador indirecto pasa a ser enlace y término. El enlace, en este caso, cuando nosotros hablamos del enlace, ¿ya? Es siempre un nexo subordinante que establece la relación de dependencia, de subordinación entre dos elementos de diferente valor sintáctico. Está uniendo, en este caso, ¿no?, al núcleo, ¿con quién? Con el término. Dos elementos de diferente valor sintáctico. Y el término es la referencia en sí que damos del núcleo. Vamos a ver el segundo caso del modificador indirecto. Cuando el modificador indirecto está dado por una conjunción comparativa como. Tenemos la siguiente oración. Tus ojos como dos luceros me alumbraron. ¿Quién me alumbró? Tus ojos como dos luceros. ¿Qué se dice de tus ojos como dos luceros? Me alumbraron. ¿Qué viene a ser? El predicado de la oración. Analizamos al sujeto y tenemos a tus, que viene a ser un determinante posesivo que trabaja como modificador directo. ¿De quién? Del sustantivo, que cumple la función de núcleo del sujeto. Y aquí viene la construcción comparativa que va a funcionar como modificador indirecto. Y su estructura está dada como el enlace, que en este caso lo va a cumplir ya no la preposición, sino la conjunción comparativa como. Y el término está formado por un modificador directo, que es 2, el determinante numeral, y luceros, que viene a ser el sustantivo y que pasa a ser el núcleo de su propio sintagma nominal. Y la estructura de mi modificador indirecto siempre va a ser enlace y término. Pasamos a la aposición. Cuando nosotros hablamos de la aposición, la posición es un sustantivo que designa, con otras palabras, al mismo ser mencionado en el núcleo al que se refiere. Recuérdate. Tenemos explicativa y especificativa. Observa el siguiente ejemplo. Juan, el hermano de José, también ingresó a la universidad. ¿Quién
ingresó a la universidad? Juan, el hermano de José, que vendría a ser nuestro sujeto de la oración. Juan, ¿qué viene a ser? Sustantivo, núcleo del sujeto. El hermano de José, ¿qué viene a ser? Nuestra aposición. En este caso, la aposición va encerrada entre comas, por eso se llama explicativa. Entonces, la aposición explicativa es cuando el complemento va entre comas y además puede sustituir al núcleo del sujeto, o sea, que puede permutar su lugar con el núcleo del sujeto. Yo puedo decir, el hermano de José, Juan, o puedo decir Juan, el hermano de José. Aposición especificativa. Hablamos de la posición especificativa. Observa el siguiente ejemplo. El tío Javier trató de ayudar. ¿Quién trató de ayudar? El tío Javier, que viene a ser el sujeto de la oración, el artículo que modifica directamente a tío, que es el sustantivo común núcleo del sujeto. Y Javier, que viene a ser la aposición. ¿Qué se dice del tío Javier? Trató de ayudar. Viene a ser nuestro predicado. En este caso, la aposición especificativa es el complemento que indica el nombre del núcleo del sujeto, sin necesidad de ponerle o encerrarlo entre comas. Evaluando nuestro aprendizaje, nos dice subraya el sujeto de la siguiente oración. Bordeando la piscina, el perro vigilaba a su cachorro que nadaba. ¿Quién? ¿Quién vigilaba al cachorro que nadaba bordeando la piscina? El perro. Las historias que harían temblar al más valiente. ¿Qué haría temblar al más valiente? Las historias. Hombres del mundo, ha llegado la hora de la victoria. ¿Qué ha llegado? La hora de la victoria. Las noticias eran promovidas por el canal a través de José. ¿Qué eran promovidas por el canal a través de José? Las noticias. Hacia las estrellas viajarás ahora tú, apenas aprietes el botón. ¿Quién viajará ahora apenas se apriete el botón? Tú. Las ventanas de las casas las dejaban abiertas. ¿Qué dejaban abiertas? Las ventanas de las casas. Los gritos y el llanto de las mujeres aumentaron la confusión. ¿Qué aumentó la confusión? Los gritos y los llantos de las mujeres. ¿Cuántos estarán por regresar al país? ¿Cuántos? Ya sabes que es el enfático. Viéndote a los ojos, esa mujer no podría mentirte. ¿Quién no podría mentirte viéndote a los ojos? Esa mujer. Ahora nos dice la siguiente oración, ciertos objetos muy extraños encontramos anoche por el Parque Nacional. ¿Quiénes encontraron anoche? Nosotros. Sujeto tácito. La siguiente oración dice, la ciudadela inca descansa sobre las faldas inhóspitas del cerro. ¿Quién descansa sobre las faldas inhóspitas del cerro? La ciudadela inca. Las palabras hirientes de Juan José, el hermano de Miguel, lastimaron mi corazón.
¿Qué lastimó mi corazón? Las palabras hirientes de Juan José, el hermano de Miguel. Las prendas las dejó ella tiradas por el suelo. ¿Quién? ¿Quién la dejó? Ella. Los que se van ya no deberían volver. ¿Quiénes ya no deberían volver? Los que se van. Las palabras extrañas y sus abrazos sospechosos despertaron mi desconfianza. ¿Qué despertó mi desconfianza? Las palabras extrañas y sus abrazos sospechosos. ¿Qué sucederá ahora? ¿Qué? Fue un partido difícil de olvidar, amigo. Ya sabes que amigo, ¿qué viene a ser? Viene a ser el vocativo que se encuentra fuera de la oración. Por eso está separado por una coma. Entonces tengo, fue un partido difícil de olvidar. ¿Qué fue difícil de olvidar? Un partido. Eso fue difícil de olvidar. Si nosotros lo vamos a cambiar, lo vamos a convertir en un pronombre. Nadie podrá decirme cómo actuar. ¿Quién podrá decirme cómo actuar? Nadie. Antes de aquello, ya todo había terminado. Entonces, ¿qué había terminado antes de aquello? Todo. La culpa del gobierno la asumo yo. ¿Quién? ¿Quién va a asumir la culpa del gobierno? Yo. Ahora nos dice, subraya el sujeto de las siguientes oraciones y analiza su estructura. Nos dice, la generosa muchacha nos obsequió sus manzanas. ¿Quién nos obsequió sus manzanas? La generosa muchacha. Sujeto de la oración. La, artículo, modificador directo. Generosa, adjetivo, modificador directo. Muchacha, sustantivo, núcleo del sujeto. Siguiente oración. El día de mi cumpleaños fue muy agradable y tierno. ¿Qué fue muy agradable y tierno? El día de mi cumpleaños, que viene a ser sujeto de la oración. El artículo que modifica directamente al sustantivo día que cumple la función de núcleo del sujeto. De mi cumpleaños viene ya ahora sí la construcción prepositiva que trabaja como modificador indirecto. Lima, la capital, está mejorando lentamente. ¿Quién está mejorando lentamente? Lima, la capital, sujeto de la oración. Lima, sustantivo propio, núcleo del sujeto. La capital viene a ser nuestra aposición. Un experimentado y amable maestro de álgebra nos ayudó con estos problemas. ¿Quién nos ayudó con estos problemas? Un experimentado y amable maestro de álgebra. ¿Qué vendría a ser? Artículo indeterminante, modificador directo. Experimentado y amable, adjetivo, modificador directo. Maestro, sustantivo, núcleo. De álgebra, la construcción prepositiva que trabaja como modificador indirecto. Lo que resta queda para ti. Ahora nos dice, completa con ejemplos. El núcleo del sujeto. Tiene que ser un sustantivo, pronombre, infinitivo o adjetivo sustantivado. Entonces, empezamos porque mi núcleo sea un sustantivo. Tenemos Anita, juega en el parque. ¿Quién juega en el parque? Anita. Anita viene a ser mi sujeto y núcleo del sujeto. Sustantivo.
Siguiente oración, él dio el examen. ¿Quién dio el examen? Él. Él que viene a ser pronombre y pasa a ser núcleo del sujeto. El mentir a veces ayuda a vivir. ¿Qué ayuda a veces a vivir? El mentir. Mentir viene a ser el infinitivo. Recuerda, los infinitivos terminan en ar, er, ir. Y el infinitivo está cumpliendo la función de núcleo del sujeto. Lo cortés no quita lo valiente. ¿Qué no quita lo valiente? Lo cortés. Cortés, adjetivo calificativo que se tiene que sustantivar para que cumpla la función de núcleo del sujeto. Ahora nos dice que al núcleo del sujeto debe acompañarle los siguientes modificadores. Un artículo. Vamos, la camisa, artículo, modificador directo. Con adjetivo, la camisa blanca. Blanca, adjetivo calificativo que modifica directamente al sustantivo. El modificador indirecto con preposición. Mi padrino de bodas, con preposición. Con comparativo como las actrices como la rubia Marilyn, como. Con aposición explicativa. Sabes que la explicativa va encerrada entre comas y puede permutar su lugar con el núcleo del sujeto. Aquiles, el amigo íntimo de Patroclo. O podemos decir, el amigo íntimo de Patroclo, Aquiles. Especificativo. Le da el nombre al núcleo. El cómico Barraza. Muy bien, jóvenes, muchísimas gracias. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy. En la plataforma, al inicio, tienes las instrucciones, tienes el examen y tienes para desarrollar la tarea. Para los exámenes hay 2 días y para los trabajos, ¿ya? Lo que son tareas, son 5 días. Después de ese tiempo ya no se va a recibir. Entonces, éxitos en tu examen y en tu tarea. Nos vemos la siguiente semana, el día lunes. Ya sabes, lávate frecuentemente las manos y cuídate. Nos vemos.